Buenos días a todos. Hoy les presentaremos nuestro proyecto titulado Planificación y Organización Estudiantil, desarrollado en la asignatura de Estadística. Nuestro grupo está compuesto por Macarena Fierro, Scarlett Salazar y quien les habla, Tiare Constanzo. Para dar una introducción, la educación superior no solo depende de la parte intelectual, sino también de cómo el estudiante es capaz de organizar sus tiempos para equilibrar su vida personal con la académica, donde la autogestión del tiempo y los recursos son fundamentales para comprender cómo ellos lo abordan. Este proyecto surge de la necesidad de profundizar en el conocimiento sobre las estrategias y los desafíos que enfrentan, lo cual será a través de una exhaustiva encuesta que será realizada y enfocada en que lo respondan estudiantes, con esto recopilando datos sobre sus hábitos de estudio, métodos y el impacto que tienen en su bienestar en general. La descripción del proyecto se enfoca en investigar cómo los estudiantes gestionan su tiempo, sus tareas y responsabilidades académicas tales como la gestión de tiempos de la semana o mes, las técnicas de organización, ya sea por plataformas o en físico, la formación sobre productividad, como son las actividades que realizan en el día a día. Análisis pregunta 1 y 5. La pregunta 1, clasificada en escala de razón y siendo una variable cuantitativa continua que buscaba conocer la edad de los estudiantes, y la pregunta 5, clasificada en escala nominal y siendo una variable cualitativa continua, busca identificar qué actividad les ocupa más tiempo aparte del estudio. En esta diapositiva analizamos las preguntas de la encuesta. Todas corresponden a variables, lo que nos permitió aplicar medidas de tendencia central como media, el rango para ver la dispersión y también el valor máximo, que es una medida de posición. La edad permite contextualizar al encuestado según su etapa vital y nivel de madurez en la autogestión. Por otro lado, la actividad que más tiempo consume fuera del estudio influye directamente en la capacidad de planificación. Si muchos estudiantes dedican varias horas al trabajo, eso explica posibles dificultades para cumplir sus metas académicas, lo cual evidencia la necesidad de estrategias personalizadas de gestión del tiempo. Los objetivos de nuestro proyecto fueron reconocer la importancia de una buena gestión del tiempo, comprender qué herramientas utilizan los estudiantes para planificar sus actividades diarias, y el público objetivo, que realizamos una encuesta dirigida a estudiantes mayores de 18 años, especialmente aquellos que también trabajan o tienen responsabilidades fuera de la universidad. Aquí podemos visualizar el link de la encuesta realizada. También podemos observar la clasificación de preguntas, en donde la encuesta consideró variables como cantidad de horas de estudio, otras responsabilidades, uso de herramientas de planificación, percepción sobre el equilibrio académico, personal, entre otras. Se utilizaron distintos tipos de escalas de medición, como escala nominal, ordinal y de razón. Análisis pregunta 1 y 5. La pregunta 1, clasificada en escala de razón y siendo una variable cuantitativa continua que buscaba conocer la edad de los estudiantes, y la pregunta 5, clasificada en escala nominal y siendo una variable cualitativa continua, busca identificar qué actividad les ocupa más tiempo aparte del estudio. En esta diapositiva analizamos las preguntas de la encuesta. Todas corresponden a variables, lo que nos permitió aplicar medidas de tendencia central como media, el rango para ver la dispersión y también el valor máximo, que es una medida de posición. La edad permite contextualizar al encuestado según su etapa vital y nivel de madurez en la autogestión. Por otro lado, la actividad que más tiempo consume fuera del estudio influye directamente en la capacidad de planificación. Si muchos estudiantes dedican varias horas al trabajo, eso explica posibles dificultades para cumplir sus metas académicas, lo cual evidencia la necesidad de estrategias personalizadas de gestión del tiempo. Análisis preguntas 2 y 9. La pregunta 2 está clasificada en la escala de razón y siendo una variable cuantitativa continua. Está relacionada con el tiempo que los estudiantes dedican al estudio fuera de clases. Y la pregunta 9 está clasificada en la escala nominal y siendo una variable cualitativa nominal. Busca saber si establecen metas académicas a corto plazo. En esta diapositiva analizaremos las preguntas de la encuesta. Todas corresponden a variables, lo que nos permitió aplicar medidas de tendencia central y de dispersión.
En análisis es que la cantidad de horas que se destinan al estudio es un indicador clave del compromiso académico. Cuando comparamos con la planificación de metas, podemos identificar si existe coherencia entre el tiempo disponible y la forma en que los estudiantes lo estructuran. Los resultados muestran que muchos estudiantes estudian sin metas claras, lo que sugiere una gestión poco estratégica del tiempo. En el análisis de la pregunta 3 y 1, la pregunta 3, clasificada en escala de razón y siendo una variable cuantitativa continua, consulta cuántas horas de la semana dedican a otras responsabilidades. Y la pregunta 1, clasificada en escala de razón y siendo una variable cuantitativa continua, identifica cómo hacen seguimiento al cumplimiento de sus metas. Esta relación nos permite ver si quienes tienen más carga externa usan herramientas de seguimiento más concretas. Sin embargo, detectamos que la mayoría no hace un seguimiento riguroso. Esto refuerza la idea de que la carga externa puede saturar la capacidad de organización y que falta información específica en planificación efectiva. Si la covarianza es positiva, hay una asociación directa, es decir, mientras más grande es una variable, la otra será grande igual. Análisis pregunta 4 y 5. Estas preguntas se centran en qué herramientas se utilizan para planificarse y si tienen un horario semanal. En esta diapositiva analizamos las preguntas de la encuesta. Todas corresponden a variables, lo que nos permitió aplicar medidas de tendencia central. La pregunta 4 es una escala de medición nominal y una variable cualitativa nominal. Podemos decir que la pregunta 6 es una escala de medición nominal y una variable cualitativa nominal. Se observó una tendencia a usar planificadores físico-digitales, pero no todos los estudiantes tienen un horario semanal estructurado. Esto puede deberse a la percepción de que la planificación quita tiempo, cuando en realidad mejora la eficiencia. El uso de herramientas no siempre se traduce en hábitos consistentes. Análisis pregunta 7 y 2. Se les pidió evaluar del 1 al 10 en su capacidad de organizar el tiempo efectivamente. La pregunta 7 está clasificada en escala de medición de intervalo de Likert y una variable cuantitativa nominal. En análisis es que, aunque varios estudiantes se clasificaron con una nota media alta, esto contrasta con sus respuestas en otras preguntas en donde se evidencia una poca estructura. Esto puede deberse a una percepción subjetiva de la efectividad que no siempre se refleja en la práctica real, lo que demuestra que si el coeficiente de correlación lineal es negativo, quiere decir que la variable tiene una correlación inversamente proporcional. Eso nos quiere decir que tienen una asociación indirecta. Aquí indagamos sobre el equilibrio entre vida personal y académica y el seguimiento a sus metas. La pregunta 8 está clasificada en escala de medición de intervalo o Likert y es una variable cuantitativa ordinal. La pregunta 10 es una escala de medición nominal y es una variable cualitativa nominal. Se detectó que muchos no sienten un equilibrio real y tampoco hacen seguimiento de sus metas. Esto indica una necesidad urgente de formación de hábitos de estudio, autocontrol y gestión de tiempo. El equilibrio no es solo una sensación, también requiere acciones que sean más concretas y constantes. Análisis pregunta 12 y 13. En la encuesta realizada se les preguntó si les gustaría recibir formación en gestión del tiempo y qué tipo de apoyo les interesaría. La pregunta 12 está clasificada en una escala de medición nominal y una variable cualitativa nominal. La pregunta 13 es una escala de medición nominal y una variable cualitativa nominal. El análisis demuestra que la gran mayoría respondió afirmativamente, lo que muestra un interés genuino por mejorar sus habilidades. Muchos indicaron que preferirían talleres prácticos y asesorías personalizadas. Esto representa una oportunidad para las instituciones de incorporar programas de apoyo reales y adaptados a las necesidades estudiantiles. Análisis pregunta 11. Esta pregunta buscaba saber por qué los estudiantes no establecen metas académicas a corto plazo. La pregunta 11 está clasificada en una escala nominal y una variable cualitativa nominal. En esta diapositiva analizamos las variables que nos permitió aplicar medidas de tendencia central. El análisis demuestra que las razones más comunes fueron la falta de tiempo y el desconocimiento sobre cómo hacerlo. Esto demuestra que muchos estudiantes no carecen de voluntad, sino de herramientas y guía. Una buena intervención institucional podría revertir este problema.
A continuación presentaremos las conclusiones agrupadas por tipo de pregunta. Comenzamos con las cuantitativas. La primera conclusión fue que los estudiantes encuestados tienen entre 18 y 25 años, lo que representa una muestra joven. La segunda conclusión es que dedicaron entre 6 y 10 horas a estudiar semanalmente, con variaciones según la carga externa. La última conclusión de las variables cuantitativas son que las responsabilidades no académicas ocupan muchas horas y afectan la planificación. Con respecto a las preguntas de alternativa, la actividad que más interfiere con el estudio es el trabajo. La número 2, más del 60% planifica su semana aunque no todos logren cumplir su horario. La pregunta 3, el 70% establece metas académicas a corto plazo, lo que es una buena señal. En cuanto a las conclusiones de las preguntas de ramificación, se puede decir que 1. Las principales razones para no establecer metas son la falta de tiempo y de conocimiento. 2. Existe un alto interés en formación sobre gestión del tiempo, lo que refleja una necesidad real. Las conclusiones de las escalas de Likert fueron dos. Primero, los estudiantes tienen una autoimagen intermedia en cuanto a su capacidad de organizarse. Y la segunda es que el equilibrio entre lo personal y académico es difícil de mantener, especialmente cuando hay muchas responsabilidades. Y por último, nuestras conclusiones de regresión lineal. 1. Quienes planifican su semana estudian más horas en promedio. 2. Establecer metas está relacionado con una mejor percepción del equilibrio personal y académico. En resumen, nuestro estudio reveló que los estudiantes valoran la organización del tiempo, pero aún enfrentan dificultades para hacerlo de manera efectiva. Hay una clara relación entre planificación y bienestar académico, y la mayoría está interesada en recibir apoyo concreto para mejorar su autogestión. Por eso, recomendamos implementar programas formativos dentro de las universidades que ayuden a los estudiantes a organizar mejor su tiempo, establecer metas y mantener un equilibrio entre múltiples responsabilidades.